Presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, Vicepresidente de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina y su compañero Yarney, Presidenta Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Costa Gualteros, Ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez y su esposa María Victoria, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y sus distinguidas familias, General Helder Fernán Giraldo Bonilla, Comandante General de las Fuerzas Militares y su esposa María Victoria, General Luis Mauricio Espina Gutiérrez, Comandante del Ejército Nacional y su esposa Lorena, Almirante José Joaquín Amezquita García, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y su esposa Liliana, Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, Comandante de la Armada Nacional y su esposa Lucy, General Carlos Córdoba Avendaño, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Mayor General William René Salamanca Ramírez, Director General de la Policía Nacional, su esposa Yadira, sus hijos William, Susana, Samuel, su señora madre Ana de Jesús y su distinguida familia, General Henry Armando Sanabria Celi, es Director General de la Policía Nacional y su esposa María Fernanda, Excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, Obispo Castrense de Colombia, embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, exdirectores de la Policía Nacional, generales, oficiales, suboficiales, alféreces, cadetes, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros y personal civil de la Policía Nacional, Coronel Claudia Susana Blanco Romero, directora de la Escuela de Cadetes de Policía, General Francisco de Paula Santander, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y de policía, acreditados en Colombia, alcaldesa mayor de Bogotá y demás alcaldes que nos acompañan, magistrados de las altas cortes, generales, oficiales y suboficiales de la Reserva Activa, un saludo especial a la Banda Sinfónica de la Policía Nacional y la Banda Sinfónica Infantil del municipio de La Peña, Cundinamarca, medios de comunicación y en general a toda la ciudadanía que hoy nos acompaña. Ya van 8 meses desde que nos posesionamos como presidente de Colombia, gracias al voto popular. 8 meses es un tiempo que ya nos ha permitido conocernos, conocer en parte la interioridad y la fuerza pública que nos ha acompañado en este gobierno, al general Sanabria, que hoy se nos va, los errores que a veces se cometen por desconocimiento de un enorme aparato estatal, civil, paquidérmico, acostumbrado a ciertas lógicas que a veces no son las mismas que predice y ordena la ley y la Constitución, una sociedad que recibimos indudablemente quizás en uno de los momentos más difíciles que se recuerden por lo menos en las últimas décadas. Colombia siempre ha tenido momentos difíciles, creo que los momentos difíciles nos acompañan en la historia, pero los acontecimientos sociales que hacían que el hambre creciera por el COVID, la enfermedad, una circunstancia que la humanidad hacía mucho no había vivido, por lo menos en estos lares, en estos continentes, la enfermedad como una señal de las anomalías que hoy tiene la relación entre el ser humano y el planeta.
unas anomalías que pueden perfectamente traernos, y en el corto plazo, peores momentos que ese que ya vivimos, e incluso la ciencia habla de las posibilidades de la extinción de la humanidad, en unas tensiones políticas, militares, económicas profundas. En Davos, donde estuve a principios de este año, es un pequeño pueblo de 3 calles en Suiza, muy frío en invierno, con pistas de patinaje y de esquí. Se reúnen los hombres, en general son los hombres más ricos del mundo. Un club específico al cual sin invitación no se puede entrar. Esta vez me invitaron. Allí habían unos cuantos presidentes, solo 3 latinoamericanos. Y escuchamos sus planteamientos, sus discusiones, nos invitaron a hablar, a cruzar opiniones desde otra perspectiva, desde otra vivencia diferente a la de ellos, pero más o menos el ambiente de ese club en sus reuniones gravitaba alrededor de un concepto que lo padecimos y lo estamos padeciendo en este momento como sociedad colombiana. Ellos lo llamaban la policrisis. Poli, muchos, crisis, muchas crisis al mismo tiempo. Yo pienso que hay una, pero que es integral, que es profunda, le llaman una crisis civilizatoria. No tiene que ver con una región o con un país específico, sino tiene que ver con toda la humanidad y afecta todos sus aspectos. El nombre que ellos le colocaron, policrisis, tiene que ver con la confluencia en un mismo tiempo, en una misma época, de la enfermedad, que es una crisis de la vida. ¿Cuántos millones se llevó? Nomás aquí en nuestro propio país. Que tiene una crisis económica, que desde el 2008 no frena, cada vez es peor. Las cifras que llegan del mundo no son halagüeñas. Que tiene una crisis climática que en mi opinión es la causa de todas las demás, y que lo vemos casi que todos los días, diciembre, enero, ustedes y nosotros en diferentes funciones nos la pasábamos en medio de los pantanos, de las inundaciones, de los barrios anegados, de las montañas derruidas sobre la gente, en una emergencia que se califica por quienes conocen de ese tema de las peores que ha existido en la historia colombiana, el peor invierno. Pero no más miramos ahora hacia otros lados, y en la sola Argentina están viviendo la peor sequía de su existencia, derruido prácticamente el país desde el punto de vista económico. Argentina, que es una de las grandes despensas del mundo, que coincide con una sequía profunda en España, en Portugal, en Italia, en Francia, donde ya se ha prohibido usar el agua para lavar carros, para llenar piscinas. Precisamente un cambio del clima que produce una reducción de alimentos, es decir, un incremento del hambre, otra crisis, que se profundiza porque paralelamente en los puertos de la alimentación hay bloqueos militares, caen bombas, se enfrentan ejércitos, quién sabe cuántos centenares de millones de dólares todos los días perdidos y derruidos en armas que se destruyen entre unos y otros, la guerra de Ucrania, otra crisis. Y si sumamos todas estas, pues tenemos eso que decían los grandes ricos del mundo, una policrisis, y que yo llamaría una crisis integral civilizatoria de la humanidad. Pues así recibimos el gobierno. Y entonces, 8 meses después, podemos decir que empieza a verse, empieza a descampar en algunos temas, no en todos. Otros se agravarán.
Es posible, General Salamanca, que venga, hay un 90% de probabilidad, la sequía en Colombia. Lo contrario de lo que vivimos hace unos meses, empezando el gobierno, con otros problemas. Paradójicamente, cuando cae mucha lluvia, se dañan los acueductos, es decir, no tenemos agua. Pero eso hace que cuando viene la sequía haya una vulnerabilidad respecto al agua potable en zonas geográficas del país extensas para millones de colombianos y colombianas. Aquí hay que preparar un plan, que no es solo policial, obviamente, es integral, pero desde el punto de vista de la policía tenemos que prepararnos para esas circunstancias. Quizás usar parte de la logística, que es para otras funciones, en la atención que seguramente tendremos que tener si pasamos del 90 al 100%, en situaciones en donde prima la vida del ser humano, prima sobre cualquier otra cosa. Ya hablaremos más profundamente de este tema y en otra ocasión, pero estas crisis nos implican una fuerza pública que yo pienso tiene que ser diferente, que no puede parecerse ya como eran hace 50 años, hace un siglo. Los tiempos de la historia han variado. Decía en algunos encuentros de gobernadores, de alcaldes, ya estas crisis, algunas pasajeras, otras permanentes, otras en función de profundizarse, hacen que los gobiernos sean prácticamente gobiernos de emergencia. Esa idea de un gobierno tranquilo, que ve pasar los días aplicando leyes, yo creo que eso ya pasó en la humanidad. ¿Quién se iba a imaginar hace 3, 4 años, quizás en la posesión de mi anterior colega presidente, que iba a vivir una enfermedad como la del COVID? Nadie tenía eso en su cabeza. Un pronóstico de eso no se podía hacer. Y paralizó el capitalismo en todo el mundo, además de matar una gran cantidad de la población humana, dejarla afectada. ¿Quién se iba a imaginar que iba a caer una circunstancia de inflación de precios en los alimentos que iba a disparar el hambre en el mundo como hacía décadas no se veía? Cuando creíamos que estábamos ya alcanzando los topes de la sociedad de la abundancia, que el problema del hambre iba a quedar relegado en la historia pasada de la humanidad y que las necesidades fundamentales de la gente se iban a ser propuestas, cuando una familia ya no pensaba tanto con preocupación cómo tendría el mercado del otro día, sino cómo se compraría el carro, cómo pagaría la casa. Hoy estamos ante estadísticas donde el hambre alcanza los niveles de hace 40, de hace 50 años. Un hambre que también está en Colombia. Esas crisis no son previsibles y hacen que los gobiernos tengan que estar atentos, tengan que estar bajo una concepción de emergencia permanente, de emergencia en emergencia, lo cual, y esto lo decía ayer con los ministros en el primer Consejo de Ministros, después de mi partida en el viaje, la invitación de Estado que hizo el Reino de España y después Portugal. Ayer les pedí el máximo de la audacia. Y esa palabra quiero que la introduzcamos en nuestro lenguaje. Porque quienes participan del Estado, y yo obviamente participo del Estado, quienes están allí en la lógica del funcionario público en cualquiera de sus instancias, que son servidores públicos en el Congreso, en la justicia o aquí, en la fuerza pública, adquirimos una rutina de los días, un permanente repetir, que entre otras la inteligencia humana, la inteligencia artificial va a derrumbar, pero ese repetir nos va quitando las posibilidades de la innovación, del cambio,
y las posibilidades de afrontar un mundo y una realidad que precisamente se está moviéndose en medio de las crisis. Entonces, la audacia aquí se impone en nosotros, la ruptura de rutinas. No digo para que no me malinterpreten, porque ya en estos 8 meses me he acostumbrado a ese tipo de malinterpretaciones, que no es una ruptura con la ley ni con la Constitución, sino con nuestros procederes rutinarios, con nuestra manera permanente, igual, similar, de todos los días afrontar los problemas. Le pedí al gabinete que el sinónimo de su acción sea de ahora en adelante la audacia para cumplir los objetivos. Por ejemplo, el dejar que los presupuestos se manejen por las mismas personas todos los años, independientemente de los cambios del gobierno y de las políticas de un gobierno, hace que cada vez bajen más los niveles de ejecución. Porque es fácil girar para el sueldo, es fácil fijar con un botón, salen los cheques para los que son funcionarios públicos. Pero ¿cuándo para atender a la juventud desamparada de Colombia? ¿Cuándo para hacer universidades? ¿Cuándo para hacer los hospitales que se necesitan? ¿Cuándo para el saber, por ejemplo? Eso se va demorando, se va quedando relegado en los escritorios y entonces la ejecución es baja. Y cuando se tiene una crisis económica al frente, que desde Estados Unidos, desde Europa, desde China, anuncia tormentas, lo peor que puede hacer un gobierno es dejarse llevar por la rutina y no gastar el dinero en los objetivos que se propuso. Para hacer eso hay que hacer rupturas, hay que poner en la cabeza la palabra audacia. Yo creo que la sociedad colombiana demanda de este gobierno audacia. Y entonces eso tiene sus expresiones dependiendo de los sectores de la sociedad, pero en la fuerza pública también tiene que tenerlos. En la Policía Nacional, con el general Sanabria se inició un proceso, yo creo. Si uno mira las encuestas, eso, las encuestas ustedes saben que hay que leérselas todas porque unas dicen una cosa y las otras lo contrario. Pero en general la visión ante la ciudadanía que hoy tiene la Policía Nacional es mejor. Ha mejorado unos puntos, no sé qué. Yo creo que ese dato, que se puede hacer bien con encuestas mucho más fuertes, hay que establecerlo con certeza, porque si la ciudadanía de Colombia, que viene de tener una visión de la policía hace unos 2, 3 años, pues terrible, por un mal manejo, en mi opinión, del conflicto social por parte del gobierno, no de la policía, que tienes que ejecutar la política del gobierno. Si miramos hoy, hay un crecimiento de credibilidad, que es como se llama, es decir, la sociedad colombiana hoy tiene más confianza de su policía que hace un corto tiempo. Y eso significa que se están haciendo cosas bien. Eso significa que se está actuando, no todas, seguramente, faltan muchas, pero se está actuando en un proceso que es el que conviene, que yo lo he denominado la alianza entre la fuerza pública y el pueblo colombiano. Digamos, esas visiones que suceden en ciertas circunstancias en donde lo que se va forjando es una imagen de enemistad, sea local, sea nacional, de enemistad entre sectores sociales, la juventud, por ejemplo, y otra juventud, porque la fuerza pública es esencialmente juvenil, cada vez más femenina, lo decíamos en pasadas ocasiones. Pues esa confrontación lleva a una desconfianza absoluta, y si hay desconfianza entre el pueblo y la fuerza pública, la democracia se acaba. Y la paz ni la soñamos. Aquí se ha estado avanzando, eso dicen las encuestas diferentes, en una mayor confianza entre sociedad y fuerza pública en general. La policía tiene un mayor contacto con la sociedad.
por su razón de ser, porque está en la calle, porque está en el barrio permanentemente, porque camina entre la gente. Y eso hace que la policía tenga que hacer un mayor esfuerzo en la tarea de compromiso ciudadano, de compromiso con la ciudadanía, sobre todo aquella la más débil. Uno siempre dice la ciudadanía, pero hay ciudadanías que demandan más del Estado que otras. Y esas que demandan más son las más débiles, porque necesitan del apoyo. Cuando la fuerza pública en general y la policía en especial puedan cerrar una férrea alianza de compañerismo, de vivencia conjunta entre esa sociedad, la más débil, y la fuerza pública como representante del Estado, tendremos la base de una nación fuerte. La nación fuerte no es la alianza entre una fuerza pública y un sector de privilegiados que deja a los demás muertos de hambre. Eso se ve en la historia, pero eso nunca construyó una nación. La nación fuerte se construye en la alianza de la base de la sociedad con el Estado y con su fuerza pública, con las armas. Es una alianza entre el pueblo y las armas públicas. Las armas públicas en función de su defensa, que en el caso de la policía no son simples armas, es un arsenal para cuidar a la ciudadanía en su vida, en sus bienes, ustedes repiten esa palabra, en sus honras, en su honra. Eso, la honra es un pueblo digno. Entonces, el esfuerzo de juntar de la mano el pueblo y la fuerza pública es fundamental. Nos han pedido por ahí en los sectores de medios de comunicación, de la política, que cojamos a garrotazos a los campesinos, que se genere una masacre sin que uno sepa las consecuencias finales. No, la policía tiene que ser antes que nada dialogante. Allí, en esos escenarios del conflicto colombiano, donde hemos hecho una priorización, quizás eso hace que descuidemos otros aspectos, lo que llamamos las bandas multicrimen, que tienen unas zonas específicas, donde ha bajado el crimen, por lo menos el homicidio, que es el peor, 7% dice la Fiscalía, pero 7% a nivel nacional. Mira la paradoja, el homicidio entre el mismo periodo del año pasado y ha crecido en Bogotá, que siempre bajaba. Ha crecido en las ciudades portuarias de la costa Caribe, y ha bajado en el resto del país. Es decir, ha bajado donde había el conflicto armado. Eso no significa que todo esté bien, significa que si pudiéramos bajar el homicidio en Bogotá, tarea específica, que creo que hay que ponerle especial atención, y si pudiéramos bajar el homicidio en las ciudades costeras del Caribe, tendríamos una excelente tendencia a la salida de la violencia en Colombia desde el punto de vista del homicidio. Entonces aquí hay que hacer unos planes especiales, unos planes que no necesariamente tocan con el problema de las bandas multicrimen, son crímenes que se cometan a veces por riñas, por intolerancias, por tonterías, por el alcohol, por la borrachera, porque los vecinos no se quieren, como sucede aquí en Bogotá. Al final de este gobierno, la fuerza pública que quede para esos años debe ser una fuerza pública a la que no se le pueda criticar para nada que haya violado derechos humanos. Absolutamente respetuosa de los derechos humanos. Creo que si eso lo entregamos allá en el 2026, cuando el pueblo elija otro u otra presidenta, será un gran hecho, porque tendremos una fuerza pública que se gana la confianza definitiva del pueblo. Ahí tendremos de verdad una nación. Para eso no solamente hay que educar la fuerza pública, de esto hemos hablado antes, cuál es la inversión en las universidades, en las carreras profesionales,
El ministro de Defensa va a presentar a finales de este mes la política social hacia la base de la fuerza pública. Y estaremos ahí, espero, presentando esa política. Tiene que ver con la dignidad de la vida del patrullero, de la patrullera, o en el caso del ejército, etcétera, del soldado de cualquiera de las armas. Si esa persona tiene una vida digna, es muy difícil que la institución no quiera una vida digna para el resto de la sociedad. Es una escuelita micro en cada persona que nos rodea, que educa mucho más tener él mismo una vida digna y que lleva en su relación a la sociedad a cuidarla incluso con amor. Entonces, el ministro de Defensa nos va a presentar, yo podría adelantar algo, pero no sé, porque eso también tiene que tener audacia. No es un discurso ahí para decir, muchachos, ahora les vamos a dar una medalla, no, un mejor vivir. Y para eso tiene que haber audacia. Y me disculpan ustedes, no solo arriba, digamos, a los generales, no, al policía patrullero que todas las noches sale por ahí sin saber qué lo espera. O al soldado que también todas las noches sale por ahí en una trucha sin saber qué lo espera. Entonces, si ellos pudieran tener un salto, entonces ahí se necesita audacia, porque entonces implica dinero, no sé qué, las normas. Si ahí pudiéramos tener un salto en la dignidad de la vida humana de estas personas de la base de la fuerza pública, hombres y mujeres, generalmente muchachos y muchachas, yo creo que arrojamos al final del gobierno una fuerza pública intachable. Y ojalá en paz, porque eso no depende tanto de nosotros. Para nosotros nos dicen que es que nosotros no queremos la fuerza pública, que somos enemigos, que no sé qué, y toda la politiquería se la pasa en eso. Todos los días. Pero no, la fuerza pública se quiere si ese muchacho, esa muchacha de base vive mejor. Esa es la mejor expresión que se puede entregar. Eso es estudio, eso es vivienda, eso es una vida digna. Ayer me dice el general Giraldo que se capturó un submarino con 2 toneladas de cocaína. Esas cifras saben ustedes, toca depurarlos bien, pero ayer alcanzamos una cifra superior de incautación de cocaína que el último año del gobierno anterior. No el primer año lo volamos hace tiempos, el último. Si logramos, y este es un tema ético, porque si logramos una desconexión absoluta entre fuerza pública y crimen, ustedes saben que tiene el crimen, sobre todo el crimen poderoso, una facultad enorme en la historia reciente de Colombia de cooptar instituciones y ganar poder, porque cooptar una institución es ganar poder, y un crimen empoderado pues mata más. Si logramos esas separaciones en todas las secciones del Estado, yo creo que estos resultados van a mejorar sustancialmente y que Colombia va a tener una oportunidad. Colombia ya no la miran tanto como cuando uno sale fuera del país, que ustedes van a ir diciendo por ahí, Pablo Escobar y Deli Pablo Escobar. No, Colombia empieza a tener una mirada diferente del mundo sobre ella. Y eso debe alegrarnos, porque eso significa que empezamos a ser, ojalá podamos concretarlo, una vanguardia de la humanidad. No una retaguardia, no quien echa para atrás, sino quien echa para adelante. Y pues echar para adelante a la humanidad implica ser una sociedad muy, muy, muy digna y tener una fuerza pública muy digna, muy profesional. Bueno, gracias, general Salamanca. Entonces ahora nos encontraremos en las reuniones para trazar las estrategias y mirar los problemas. Le agradezco al destacamento aquí presente este acto, a la prensa y a todos los
las ciudadanas y ciudadanos que nos han acompañado aquí. Buen viento y buena mar. Nos deseamos mutuamente. Gracias.